Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios, para permitir que Dios hable a nuestro corazón, que Dios ilumine nuestra vida, nuestros ojos. Recuerde que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro caminar. También la palabra de Dios es el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que usted y yo necesitamos para nuestra salvación, que nos permite crecer. Así que yo le invito a que cada día usted tome la decisión de meditar en la palabra de Dios y ojalá antes de, de escuchar este audio, usted tome la costumbre de tomar su Biblia a solas con Dios y, y leer una porción o leer a solas la porción que corresponde para el día de hoy. Ojalá en un tiempo a solas, si es un tiempo a solas, usted con el Señor, mucho mejor. Así que yo les invito a todos aquellos que aman, que quieren estudiar la palabra de Dios, pues que se vinculen a este programa. Si les gusta este contenido, pues denle un dedito arriba, denle me gusta, compártalo con otras personas, también es muy importante. También es importante que se suscriba a nuestro canal si le gustan nuestros contenidos, pues hágase suscriptor de nuestro canal y así podrá acceder a muchos contenidos que tenemos en nuestro canal. Y también muy importante, active las notificaciones para que a cada momento, cada día que hagamos un video, pues usted sea el primero en recibir la información y así usted conozca de primera mano lo que estamos publicando. Así que vamos entonces a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 26 del libro de Jeremías. Venimos bueno, tenemos que decir que el libro de Jeremías no está escrito en un orden consecutivo. Es como un rompecabezas, digamos así, que viene, las piezas están puestas y no precisamente están en un orden cronológico consecutivo, y por eso nos vamos a encontrar aquí un capítulo que bien debería estar primero que el anterior. Más o menos podríamos identificarlo así. El anterior pues fue una profecía de los 70 años de desolación, ahí en el capítulo 25, y este capítulo 26 que vamos a estudiar hoy, debería de estar antes, pero en nuestras Biblias está después y todo tiene un motivo. Vamos a mirar entonces el capítulo 26, dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo:
esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros, para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Aquí vemos entonces un capítulo bien especial, otra de los mensajes que Dios manda, que Dios envía a través del profeta Jeremías para el pueblo de Israel. Y vemos aquí varias cosas bien interesantes y vamos a tomar atenta nota de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está hablando. Entonces nos dice, nos sitúa históricamente en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías. O sea, vemos que el texto de Jeremías va de punto de la historia a otro punto de la historia. Y aquí nos está situando, dice, en el tiempo en que estuvo Joacim, hijo de Josías. Recuerde que este Josías tuvo, eh, tuvo dos hijos, y esos dos hijos pues lo sucedieron en el trono. El primero fue Joacim y el otro, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Joacás es el nombre. Bueno, estos dos eran hijos de Josías, y la primera parte de esa sucesión la tuvo Joacim. Entonces aquí nos sitúa con el tiempo de Joacim, hijo de Josías. Y dice que en ese tiempo, en esos meses en que vino este hombre, que por cierto, después de Josías todos los reyes fueron malos, fueron paganos, fueron dedicados a la idolatría. El único que medio estuvo
cercano a Dios, pues fue este mismo Josías, y en ese tiempo de Josías sucedió algo bien especial, y es que Josías estaba reformando el templo, y en medio de los escombros, en medio de la basura, encontraron un rollo de la ley, y ahora al final vamos a hacer un poquito referencia a quien lo encontró, porque nos aparece aquí un personaje bien especial. Entonces dice que Dios le dijo en ese tiempo eh, que se pusiera en la puerta de la casa de Dios, que se pusiera en el atrio y que hablara a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. O sea, los que vienen a presentarse, o sea, le habló a todas las personas que venían al templo, que venían a la casa de Dios a presentarse, a presentar ofrendas, a presentar sacrificio, sacrificio de adoración. O sea, este mensaje era para todos ellos que 3 veces al año venían a adorar a Dios, venían a presentar sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, o sea, venían a ofrecer un sacrificio de adoración. Y entonces mire lo que dice: hable las palabras, hábleles a ellos, póngase en el atrio, hábleles a ellos y no retengas palabra. Y dice el verso 3: quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Y una vez más, el Señor tiene un objetivo, y es que se vuelvan de sus malos caminos. Cualquiera puede pensar: no, pero estas personas vienen al templo, estas personas vienen a orar, estas personas vienen a presentar sus sacrificios de adoración, son muy buenas, son muy especiales, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y, y vemos aquí que aunque iban al templo, aunque asistían religiosamente a un sacrificio, a una reunión, presentaban los sacrificios conforme a lo que dice la Torá, su corazón estaba muy lejos de ellos. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Y por eso Dios quiere reprenderlo. Y dice el verso 4: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. O sea, esto nos recuerda el capítulo anterior. Por eso decimos que este capítulo 26, cronológicamente, debe estar antes del capítulo 25. Este debería ser el capítulo 25 de Jeremías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 26 Dios le tiene que decir al pueblo que envió a todos sus siervos, los profetas, los envió desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ahí está en el versículo 4. Y aquí viene lo mismo. Aquí viene lo mismo. O sea, viene a recordarles: mire, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. O sea, Jeremías hacía parte de ese grupo de profetas que llevaban tiempo advirtiendo, hablando, amonestando, repitiendo la palabra de Dios, repitiendo y diciendo: arrepiéntanse, cambien sus malos caminos, ustedes están equivocados, ustedes están lejos de Dios. Isaías lo decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías lo decía en el principio del libro de Isaías. Si usted no lo ha leído, yo le invito a que vaya a la lista de reproducción y la consulte y lo escuche, el libro de Isaías. Y desde el capítulo 1, Isaías dice: ¿para qué me sirve tanto sacrificio si ustedes están lejos de mí? Estoy hastiado de sacrificios. Y entonces mire que Jeremías va por la misma línea. ¿Y qué pasó? Los profetas vinieron a advertir, tuvieron la labor de hacer una advertencia, un llamado al arrepentimiento, y no los escucharon. Dice aquí: a los cuales no habéis oído. Si ustedes no atienden esta voz, una vez más Jeremías Dios está hablando. Dice:
si ustedes no atienden esta voz, yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. O sea, Dios está profetizando. Si ustedes no escuchan, mire, ustedes tienen un templo muy bonito. Eso es lo que estaba diciendo. Ustedes tienen un templo muy bonito, muy hermoso, muy bello, pero ¿de qué les sirve si el corazón está lejos? ¿De qué les sirve si ustedes están persistiendo en sus malos caminos? O sea, ustedes vienen y hacen un sacrificio religioso, tienen una religiosidad, pero el corazón está lejos. Entonces dice aquí, si ustedes no atienden esto, entonces yo voy a destruir esta casa. Y dice, y pondré esta casa como Silo. ¿Qué es Silo? Mire, les voy a explicar, porque aquí nosotros tenemos que explicar un poquito lo que significa la palabra de Dios. Silo era cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, que ellos no se habían establecido. Bueno, durante 40 años estuvieron por el desierto y su lugar de adoración, digámoslo así, era el tabernáculo. Era una tienda eh, portátil, digámoslo así, una carpa muy bonita, muy hermosa, que armaban y desarmaban en determinado lugar donde Dios les dijera, y allí hacían sus oficios religiosos. Allí llevaban sus sacrificios, allí sacrificaban, allí hacían la adoración y, y viajaron con esa tienda durante 40 años. Cuando el pueblo se establece en la tierra prometida, la tienda, bueno, escogen una ciudad llamada Silo para, para dejar allí permanentemente el arca y, y el tabernáculo. Y allí se quedó Silo. Pero resulta que por el mismo pecado, por la misma dureza del corazón, esta ciudad fue destruida. Y usted lo puede ver ahí en Jueces, en los primeros capítulos del libro de Jueces. Ahí nos encontramos cómo hicieron una incursión los filisteos, tuvieron un ataque, se robaron el arca del pacto y toda esta ciudad la destruyeron. Y esta ciudad, después de que ya el templo es construido, el tabernáculo es llevado al templo desarmado, todo eso, esta ciudad quedó en nada. O sea, Dios mismo se encargó de destruir esta ciudad, dice, y esta ciudad, dice, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, Jeremías vino a dar una palabra que Dios le había mandado. Y les dijo, si ustedes siguen como siguen, yo voy a destruir este templo. O sea, esa es la palabra que Dios da. Yo voy a destruir este templo. Porque ustedes se están burlando de la casa de Dios. Ustedes están tomando la casa de Dios como un juego. Y no es así. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces Dios dice, yo voy a destruir este templo. Lo voy a hacer como Silo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los profetas? ¿Cuál fue la reacción de los sacerdotes y de la clase dirigente? Pues se fueron en contra de Jeremías. Se fueron en contra de Jeremías por esa palabra que había dicho. Se escandalizaron, se ofendieron. Dice en el versículo 7, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada para no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. O sea, en otras palabras, el pueblo se fue en contra de Jeremías por esta palabra que predicó. O sea, en otras palabras, al pueblo no le gustó esa palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía como muy sagrado el templo. El templo del Señor era un lugar muy sagrado, era un lugar muy venerado y era pues como su lugar insignia, su lugar de adoración, pero más que adoración a Dios, estaban como orgullosos del templo que tenían y,
y en otras palabras estaban era como adorando el templo mismo. Entonces Dios aquí viene y trae una palabra y les dice, y les voy a quitar esto. Y ellos se ofenden. Entonces aquí vemos que Jeremías, o sea, el pueblo entra en contra, se pone en contra, amenazan que lo van a matar, que lo van a linchar. Yo me imagino la conmoción que hubo, yo me imagino que mucha gente empezó a tratar mal a Jeremías, a gritar mal a gritarlo, a insultarlo, a tratarlo de lo peor, y estaban hablando de que lo querían matar. Y entonces esto nos da una enseñanza bastante grande y bastante profunda. Mire, lo primero es que cuando nosotros despertamos a la palabra de Dios, entendemos que hay realidades eh, que no podemos ocultar. En este tiempo de Jeremías había una cultura, había un sistema, digámoslo así. Y ese sistema era que todo estaba muy bien, sigamos nuestras costumbres religiosas, todo está muy bien, todo está muy bonito. Y ellos pensaban que todo eso le agradaba a Dios, porque ellos estaban obedeciendo a Dios y punto. Pero el corazón estaba muy lejos, su corazón se había apartado. Detrás de la avaricia, detrás de la codicia, las malas actitudes. O sea, Dios es lo que viene criticando hacia el pueblo durante todo el libro. Todo eso se resume aquí. Esa era la cultura y ese era el sistema donde estaban. Pero entonces aquí hay un profeta al que Dios le abre los ojos y le dice, la gente está mal, no es así. Y este profeta empieza a hablar, empieza a advertirles. Y eso a la gente le choca. O sea, en otras palabras, es un profeta que se fue en contra del sistema, en contra de lo que pensaba todo el mundo, en contra de lo que buscaba todo el mundo, en contra de lo que quería todo el mundo. Porque todas esas personas realmente estaban equivocadas. Entonces, como cristianos, como creyentes, nos encontramos en ese punto. Un verdadero creyente que permite que Dios le abra los ojos, pues va quizá a vivir esta situación de llegar a entender de que estamos sumergidos en un sistema que está equivocado, en un sistema que desagrada a Dios. Y cuando el siervo de Dios, cuando el profeta, cuando el pastor, cuando la persona que ha sido tocada por el Señor abre la boca para decir algo en contra, algo que va en contra de la cultura, que va en contra del sistema, que va en contra de la corriente de este mundo, entonces empezamos a ser criticados, empezamos a ser señalados y empezamos a decir, este hombre es un peligro, este hombre hay que matarlo, este hombre hay que acabarlo, hay que callarlo. Entonces el mundo mismo empieza a decirle al siervo de Dios, cállese, 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 usted no hable. Hoy en día vivimos eso. Hoy en día los hijos de Dios estamos viviendo censura. En la corriente de este mundo dicen que lo que nosotros predicamos es un delito de odio. Comentarios que van en contra del sistema mismo y hablan muy mal. A través de los canales de YouTube, canales de redes sociales, muchos han sido censurados y muchos han sido cerrados por hablar la verdad, por decir la verdad. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que decir? Mire, y es que la verdad está en la palabra de Dios. Y usted, amigo oyente, usted tiene dos opciones. O seguir la corriente del sistema, la corriente de este mundo,
se deja llevar por la corriente de este mundo o se sumerge en la palabra de Dios y entiende que hay una verdad que va en contra de las mentiras que el mismo Satanás ha implantado en las mentes y en los corazones de la gran mayoría de los seres humanos en la tierra. La Biblia nos enseña: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos verdades, encontramos realidades, que si usted las conoce, va a ser libre de muchas mentiras que a usted a lo mejor le han metido y se ha creído. Ahora, otra de las cosas que vemos en este pasaje es el precio tan alto que debe pagar un siervo de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a creer estas verdades que les estoy diciendo, las verdades que nos enseña la palabra de Dios, que van en contra del sistema, y cuando nosotros nos plantamos como hijos de Dios sobre esas verdades, entonces vamos a tener una oposición. Vamos a vivir una verdadera oposición por parte del mundo. Entonces, ¿qué va a decir el mismo sistema? No, usted está equivocado. A este hay que callarlo. Entonces ahí es cuando encontramos que nos dejan de hablar los amigos, los que supuestamente eran amigos. Empiezan a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos como ellos. Empiezan a criticarnos, incluso hasta denunciarnos judicialmente por hablar palabras que supuestamente ofenden a otras personas. Pero eso hace parte del ser cristiano. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, ahí en Mateo 5, Él inició el ministerio con un discurso, con un sermón llamado el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Ese Sermón del Monte, las primeras frases de ese sermón nos muestran el camino hacia la madurez. Y ese camino hacia la madurez empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ese camino hacia la madurez empieza haciéndonos conscientes de nuestra pobreza espiritual, la necesidad de reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra humildad, de tener un corazón humilde para poder iniciar el camino hacia la madurez. Pero después de unos versículos nos encontramos en el versículo 10, Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay personas que escogen como el evangelio cómodo, digámoslo así. Entonces yo no predico estas cosas o no hablo de estas cosas para no quedarme sin amigos. Yo no hablo de estas cosas, en el caso de los pastores y de los predicadores, yo no hablo de ciertas cosas para que no se me vayan los discípulos, para que no me abandonen, para que los discípulos no se vayan. Muchas personas, muchos siervos de Dios piensan así. Pero cuando nosotros llegamos al punto de decir la verdad tal y como viene, entonces nos vamos a encontrar persecución, nos vamos a encontrar oposición. Y aquí lo dice claramente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, estamos expuestos. Si usted verdaderamente está en el evangelio, si usted verdaderamente está sintonizado con el Señor,
Entonces entenderá que hay verdades que no podemos ocultar. La verdad de la palabra de Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida y la tenemos que vivir y la tenemos que predicar. Y sabemos que al mundo no le va a gustar, que al mundo, el mundo va a estar en contra de ese pensamiento. Entonces ahí viene la decisión que usted, amado hijo de Dios, puede tomar. ¿Usted en qué posición está? Si usted es un verdadero creyente, si usted es un verdadero cristiano, entonces yo le invito a que, hoy usted analice esta pregunta que le voy a hacer. ¿Usted en qué posición está? ¿Usted es de los que está a favor de las cosas del mundo o está a favor de lo que dice la palabra de Dios? Este pasaje de hoy a nosotros nos pone a pensar, y nos debe poner a reflexionar. Como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, usted y yo tenemos que conocer las verdades que Dios pone en su palabra y dejar de creernos las mentiras que el mundo ha implantado en el corazón de la humanidad. O más bien, que el diablo, que el enemigo ha implantado en el corazón de la humanidad. Entonces, amado hijo de Dios, yo le animo a que usted hoy tome una decisión. Tome una decisión. Y como hijo de Dios, entienda que hay actitudes que no agradan a Dios. Dios está esperando un cambio. Dios está esperando un verdadero cambio en el corazón. Dios está esperando que como creyentes, y esta palabra es para los creyentes, para los que ya llevamos un conocimiento de Dios, tenemos que hablar la verdad. Aunque al mundo no le guste, aunque el mundo nos persiga, aunque el mundo se venga en contra de nosotros. Pero la verdad hay que hablarla y hay que decirla, porque no es nuestra verdad. Es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios. Yo le invito a que reflexione y medite hoy en este pasaje. Tenemos mucho que meditar. Tenemos mucho hoy que entender. El Señor está haciendo una vez más un llamado a cambiar nuestros malos caminos, a cambiar nuestros malos hábitos, pero también, al igual que Jeremías, a vivir la verdad y a hablar palabras de verdad. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad preciosa y poderosa de estar delante de ti, deleitándonos en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad. Amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote, pero también pidiendo, Señor, que abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos espirituales y que permitas, amado Padre, que nuestras vidas estén sintonizadas cada día con la verdad que tú nos pones en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir esta verdad y a hablar la verdad, aunque vaya en contra de un sistema o de una corriente de pensamiento. Ayúdanos, mi Señor, y danos las fuerzas para resistir toda esa oposición, toda esa contra que hacen sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en ti y a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, por las corrientes de pensamiento. Ayúdanos, Padre, cada día a estar sintonizados en ti, solamente en ti, mi Señor amado. Yo te pido que hoy traigas sanidad sobre nuestros pensamientos, que deshagas toda mentira
que Satanás ha impuesto y ha clavado en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas. Yo te pido, mi Señor, que nos ayudes cada día a sumergirnos en la verdad de Dios, en las verdades de la Escritura, en las verdades que tú nos enseñas y nos muestras en tu palabra, mi Señor amado. Padre Santo y poderoso, yo pongo, Señor, hoy mi vida en tus manos y te pido que me guíes, me fortalezcas, me llenes y me ministres, mi Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Nos consagramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.